Shabbat Shalom, queridos siervos, o simplemente Shalom, tengan ustedes en el nombre poderoso de nuestro amo Yahshua HaMashiach. Si es que ven este video en cualquier otro día, que no sea el séptimo, porque todos los días son buenos, queridos siervos, para alimentarnos, para nutrirnos con la palabra que nos purifica. Bueno, y estábamos hablando, teníamos como 4 o 5 videos ya de esta misma semana en torno al tema del Israel espiritual, que está basado en un nuevo pacto, queridos siervos, y por supuesto pues del antiguo Israel, que tenía el antiguo pacto, el cual violó e invalidó. Al Israel del nuevo pacto hay un periodo de transición, ¿verdad que sí? Bueno, Yahshua estaba en ese periodo de transición. Estaban los dos pactos en vigencia cuando Yahshua estaba predicando, queridos siervos. Él tenía que cumplir no con las leyes rabínicas, con las obras de la ley del hombre, humanas, de rabinos, sino con la letra de la ley del antiguo pacto, porque si no, lo enjuiciaban. Por ejemplo, si él no hubiera sido circunciso por sus padres al 8º día, eso hubiera sido una transgresión que lo hubieran castigado a sus padres, y a él, pues tal vez lo hubieran obligado entonces a hacerse la circuncisión, y hubiera sido un descrédito para un judío nacer y vivir por ahí por 30 años sin haberse hecho la circuncisión, que está comandada para el 8º día, cuando uno es un bebé. Él cumplió con todo eso, queridos siervos. Además, pues que era judío, ¿verdad? Vivía dentro de lo que aplicaba todavía del antiguo pacto a los judíos, a todo el pueblo de Judá. Pero también tenía que cumplir con la ley magnificada. Él tenía que ser circunciso del corazón, y de hecho fue el primero de todos en ser circunciso del corazón bajo el nuevo pacto, queridos siervos. Y entonces estábamos hablando, queridos siervos, acerca de este periodo de transición entre el antiguo y nuevo pacto, entre el antiguo Israel y el nuevo Israel, entre el Israel carnal según la carne, físico, y el Israel espiritual celestial, que viene como resultado de una conversión, de una transformación de aquellos que son hombres carnales, terrenales, por la palabra, transformados a espíritu, pero viviendo en cuerpos de carne hasta que venga Yahshua y se toque la trompeta, cuando entonces seremos manifestados por completo, de lleno, los espíritus. Nacerán todos los israelitas por el espíritu, serán una nación gigantesca espiritual, nacida toda de un cantazo en un solo día. Bueno, queridos siervos, y decíamos también que, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 4:12 había dicho que Abraham era padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también o además siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando todavía era incircunciso. ¿Ven? Él es padre de los dos, más o menos de los israelitas del antiguo pacto, que eran todos circuncisos, y de los israelitas del nuevo pacto, que son todos circuncisos del prepucio del corazón, pero no necesariamente todos son circuncidados del prepucio de sus miembros viriles. Por ejemplo, los gentiles. Los gentiles no son circuncidados del prepucio de su miembro viril, pero los judíos conversos sí. Entonces hay dos tipos de personas según la carne en el Israel del nuevo pacto. Ambos convertidos, ambos con la circuncisión del prepucio, ambos espirituales, pero unos tienen el pellejito y otros no lo tienen. Y les habrá pasado por la mente, ¿y qué importa entonces el pellejito si ya son miembros, si ya son creyentes, si ya están en la fe, si ya están encarrilados para ser salvos? Nada, no importa nada de esas alturas, queridos codrus. Lo que importa es
que las promesas y el pacto fueron ratificados, antes de haber sido ratificados con Moisés en el monte Horeb, fueron ratificados con Abraham, porque esas promesas habían sido hechas desde tiempo atrás a Noé. Imagínense ustedes. Y Yahweh estaba así buscando a la búsqueda de un pueblo a quien escoger. Y decidió escoger un pueblo que fuera descendiente carnal y espiritual de Abraham. Primero el carnal terrenal y luego vendría el espiritual a través de dos pactos distintos. ¿Ven? Y Yahshua es a imagen y semejanza del espiritual. El primer hombre resucitado espíritu de muchos otros que vienen, otros primogénitos que son sus hermanos menores, nosotros, los de sus seguidores que pertenecemos a su cuerpo. Entonces, queridos siervos, si las promesas fueron hechas a Abraham y nosotros somos creyentes y justificados por la fe de Abraham y somos considerados hijos de Abraham cuando seguimos al descendiente, al israelita, según el Espíritu, al primero de todos, a Yahshua, y él tiene a todos sus seguidores metidos en un cuerpo pendiente para transformarlo cuando él venga y se toque la séptima trompeta. Si todos esos que están en ese cuerpo de Yahshua, de creyentes, son hijos de la promesa hecha a Abraham, como acabamos de leer, y la misma promesa y el mismo pacto fueron ratificados a Israel, entonces quiere decir que el cuerpo de Yahshua, la asamblea de los primogénitos según el Espíritu, el rebaño de ovejitas de Yahshua, es el Israel actual del nuevo pacto. Son sinónimos, no dos cuerpos diferentes, son lo mismo. El antiguo Israel no, porque no llegó, no alcanzó lo que buscaba. Pero el nuevo Israel del nuevo pacto sí, porque ese tiene a Yahshua por cabeza, él es el mediador de ese nuevo pacto. Entonces no se puede separar a Yahshua, quien también es el pastor del rebaño de sus ovejitas, que es la cabeza de su cuerpo, de su esposa. No se puede separar de Israel. Son lo mismo. De ese Israel, Yahshua es cabeza, queridos códigos. Es mediador del nuevo pacto en el cual Israel está. Si es que están en el Israel de verdad, en el Israel que tiene a Yahshua por amo y por mediador y están en el nuevo pacto de verdad. Entonces, como dice en Gálatas 3:7, por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe son hijos de Abraham, queridos siervos. Entonces quiere decir que número uno, que los creyentes en Yahshua, que son de la fe, son hijos de Abraham. O que los israelitas del nuevo pacto, el Israel espiritual, que también Yahshua es cabeza de ellos, son hijos de Abraham. El pacto es para todos. El pacto era no solamente para los antiguos israelitas que no estaban en Yahshua porque no lo conocían ni conocían la fe. El pacto era para la descendencia singular que es Yahshua y los que fueran descendencia espiritual de Yahshua. Esas son las ovejitas que no somos hijos. No tenemos ADN de Yahshua. Para empezar, Yahshua lo simplificó. Yahweh lo simplificó, no permitiendo que Yahshua tuviera hijos para que nadie reclamara primogenituras y primicias y preeminencias que no tiene. ¿Ven? Pero somos todos iguales en Yahshua. Ninguno es realmente descendiente físico según él, porque en el Israel del nuevo pacto lo físico no cuenta, es lo espiritual. Si espiritualmente somos suyos, si somos de la fe, somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, legítimos descendientes de Yahshua, queridos siervos, o del Padre, que él y el Padre son uno.
Filipenses 3:3. Porque nosotros, afirma Pablo a los de Filipos, a los creyentes, a los seguidores, a los del cuerpo, convertidos a Israel, los filipenses, los colosenses, los romanos, todos los creyentes del nuevo pacto, por más gentiles que fueran, eran como Abraham, que era gentil, pero convertido por la ley, convertido por la fe, justificado por Yahshua, porque creen en Yahshua, el que decide quién es de él y quién es Israel y quién no es. Nosotros somos la verdadera circuncisión, refiriéndose a los filipenses y a todos los gentiles por extensión, que adoramos en el Espíritu de Yahweh y nos jactamos en Yahshua HaMashiach. Ahí está nuestra jactancia. Yo soy de Yahshua, no poniendo la confianza en la carne. No decimos yo soy circunciso del prepucio. No decimos yo soy hijo de Abraham sin Yahshua, sin ser de su descendencia, que es ridículo. Es no entender las escrituras, no entender el propósito ni el plan de Yahweh. El que diga eso es no conocer su identidad como pueblo. Si es que es pueblo, está perdido porque no conoce la identidad del verdadero pueblo y no conoce la suya. Tiene que reconocer la identidad del amo y su rol que Yahweh le ha asignado dentro del pueblo, dentro del Israel del nuevo pacto, que es nada más y nada menos que de mediador. Porque fue sumo sacerdote, porque fue sacrificio, se sacrificó por esas ovejitas que estaban todas muertas en sus pecados al haber transgredido, la única nación escogida, haber transgredido el pacto y la ley. Quedaron igual o peor que los gentiles. Y Yahshua dijo, esto estaba previsto, se le dijo a Abraham, allí decía descendencia, ese soy yo, el único que quedó en pie, el único justo, el único bueno. Ahora doy mi vida por todos y empiezo a llamar a los que crean en mí, a los que yo haya escogido, formo el Israel del nuevo pacto. Cuando se toque la séptima trompeta, nos transformamos, los transformo todos a espíritu, según el Padre me transformó a mí cuando me resucitó, y los pongo a reinar sobre todas las naciones. Y se cumple la encomienda desde el principio hecha al antiguo Israel, que no cumplió y no lo pudo obtener por haber quebrantado el pacto aquel en el que estaban. Pero ahora este es pacto eterno, inquebrantable, queridos codritos. Somos la verdadera circuncisión. Adoramos en el Espíritu, no seguimos la letra de la ley. Conocemos a Mashiach. Antes los del antiguo pacto no conocían a Mashiach, no les quedaba más que obedecer la letra de la ley, que era lo único que se les dio escrito. No ponemos la confianza en la carne. No soy salvo por una remoción de un pellejito. ¿Verdad que no decimos eso? No vamos a la Torá, como dicen algunos. Hay que regresar a la Torá. Ya hemos discutido esto. Hay que regresar a Yahshua. El que regresa a Yahshua regresa a la Torá correctamente. El que regresa a la Torá sin Yahshua comete el mismo error del antiguo Israel, que no tenían a Yahshua en su perspectiva. Y se perdieron. Porque para ser hijo de Abraham hay que ser del descendiente Yahshua, singular. Y hay que tener la fe puesta en él, queridos codritos. Primera de Timoteo 1:9. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. La ley no ha sido instituida para el que todo lo hace bien, sino para los transgresores, para los rebeldes, para los impíos y los pecadores, para los que la transgreden, para los que si no es con la ley no obedecen, no se portan bien, para los desordenados, para los que están sin ley, para los que viven sin ley, para esos hay que darles la ley para que vivan por la ley. Y si no, quedan bajo la ley si la transgreden. Gálatas 5:18. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque el Espíritu guía obediencia. Y estar bajo la ley, estar bajo la pena de la ley, que es la pena de muerte. Eso es para el que la transgrede, para los que la quebrantan. Nosotros no, nosotros guardamos los mandamientos. No perfectamente, pero tenemos la fe puesta en Yahshua.
como todo ser humano que no la puede guardar perfectamente. Por eso no se puede ir a la Torah sin Yahshua, porque ¿quién te va a justificar? ¿Quién te va a borrar pecados cuando la quebrantes en algún punto, que siempre lo vas a hacer? Hay que estar con Yahshua, y la fue puesta en Yahshua, porque Yahshua justifica al que está en él, cree en él y le cree a él, que él justifica a los que, tratando de guardar la ley, la transgredan, cuando le pidan perdón y se arrepientan. Así de sencillo. Arrepiéntete, ve y no peques más. Sí, te perdono. No, allá tú te quedas con tus pecados y no reinas conmigo, dice Yahshua. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué queremos, queridos? ¿Reinar sin Yahshua o con Yahshua? Pues desde ahora permitámoslo que reine en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hagamos alarde de que Él reina en nuestros corazones. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es que son maduros. Esos que son guiados por el Espíritu ya no viven para el mundo y sus pasiones, como los inmaduros, como los que no conocen, como los carnales. Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, para que se pongan a obrar. Ciñan su entendimiento, decidan lo que van a hacer bajo el entendimiento correcto de lo que se pone en la Torá, lo que conviene. Y pónganse manos a la obra. Sed sobrios en el Espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en el favor que se os traerá en la revelación, el día de la revelación de Yahshua HaMashiach, cuando Yahshua aparezca de nuevo y regrese. Pongamos nuestra esperanza en eso. ¿Por qué? Porque en ese día, cuando Él regresa, se toca la séptima trompeta y nos vamos a juntar con Él. Vamos a ser espíritu, igual que Él, que es espíritu y está con el Padre. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Sus preciosas y maravillosas promesas, que son parte inseparable de un pacto. Entonces estamos en un pacto basado en mejores promesas que en el antiguo pacto en el cual estaban los ancestros nuestros. Nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo es la naturaleza divina? Él es espíritu, Él es Elohim, Él es todopoderoso. Podáis llegar a ser partícipes, participantes de la naturaleza divina que Él tiene, la va a compartir con nosotros, habiendo escapado de la corrupción que existe en este mundo. Si no escapamos de la corrupción, nos corrompemos, y en vez de sernos kadosh y puros, como debemos ser para estar con Él, nos quedaremos sin Él, queridos siervos. Los que se arrepienten y reciben perdón se purifican, ¿saben? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 3:13. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. O sea, ya esta separación con el mundo nos trae repercusiones, nos trae consecuencias. El mundo se fija en nosotros, nos separamos. ¿Y quién se creen que son mejores? Si tú, ¿quién te crees que tú eres Elohim? Tú lo sabes todo. Tú eres, ¿acaso tú eres espiritual? Me vas a decir. Tú guardas la ley perfectamente, me vas a decir, porque el mundo no entiende nada de lo que Yahshua explica. Porque el mundo es carnal y no es espiritual. Y las cosas espirituales del Padre han de ser discernidas no por el hombre natural desprovisto del espíritu, sino por el que es espiritual. Porque estas cosas espirituales solamente han de ser discernidas por el espíritu y no de otra manera. Y hay que tener el espíritu para discernirlas, queridos siervos. Vamos al siguiente mensaje, queridos siervos. Continuamos con el favor del Padre. Compartan estos audios con sus siervos, hermanos, allegados. Si tienen un grupo, sus discípulos,
arrójenles un poquito de fertilizante y un poquito de agua a estas plantitas para que crezcan y se nutran con la sana doctrina, que purifiquen, se limpien de toda esta ignorancia, de toda esta invasión de herejías que nos está acechando diariamente, queridos codritos, donde se ponen por kadosh cosas del demonio, donde se pone por verdad la mentira y la mezcla, y donde se invita a depurar trayendo más mezcla todavía, de una manera simulada, porque así lo hace todos a Satán, sutilmente y camufladamente, queridos cristos. Yahweh los bendiga y los ayude y les abra los ojos bien. Y estos audios son a tales efectos, queridos cielos. Shalom, shalom.